Puerto Rico necesita transformar su energía eléctrica, no solamente por las debilidades del sistema que vimos en los huracanes Irma y María, sino porque es un sistema caro y que es vulnerable a cambios en los precios del petróleo, más que nada, del gas natural y del carbón. Tenemos que movernos obligatoriamente a nuestro recurso más abundante, que es el sol. Sin embargo, el nuevo acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica con sus bonistas le pone un impuesto al sol. De esto y de la transformación completa del sistema energético y cómo lograrla, vamos a hablar en esta conferencia con PRECA, que es la Asociación de los Contratistas Eléctricos de Puerto Rico. Espero que lo disfruten. Y este tema es uno de los temas que más nosotros le damos duro en el podcast. Nosotros llegamos un año y 2 meses en esto, y yo me he dado cuenta que la gente está bien receptiva a este tema y que cada vez que nosotros hablamos de esto, los views se disparan porque hay mucha incertidumbre allá afuera, y yo pienso que también hay mucha desinformación. Así que le agradezco a PRECA por esta iniciativa y le agradezco a los panelistas que están aquí porque son expertos en el tema, y estoy seguro que cuando terminemos esta sesión todos vamos a salir con nuestras dudas aclaradas. Hablando de eso, tengo que hacer un pequeño bookkeeping. Son las reglas del juego, me tocaron a mí. Esto va a consistir de 6 rondas. En cada ronda hay un tema, y en cada tema, cada uno de los panelistas van a tener 3 minutos para contestar. Luego de eso, hay como 4 minutos para abundar sobre el tema, y yo puedo hacer ciertas preguntas. Las preguntas del público vienen al final y tienen unos index cards que están al frente de ustedes, y ahí pueden llenar todas sus preguntas, y con mucho gusto hay un tiempo específico para contestar esas preguntas. Y yo quería empezar con un poco una introducción y una introspección, y algo que pocas veces nosotros nos damos cuenta, y es que Puerto Rico no es el centro del mundo, y el mundo va a cambiar con nosotros o sin nosotros. En el mundo se consumen 35 billones de barriles de petróleo al año. De petróleo. A ese paso, en 50 años se acaba el petróleo. Carbón, quedan 100 años de carbón. No hay que ser experto en economía y entender todas las dinámicas de oferta y demanda para saber que el último que se queda en esos sistemas va a pagar más que todos los demás. ¿Por qué? Porque los países productores de estos combustibles fósiles van a subir su precio. Poquita oferta, mucha demanda. Así que si nos quedamos atrás, nos toca una energía cara. Hoy, Puerto Rico, el 62% de nuestra generación depende del petróleo. Ya dijimos que el petróleo se acaba en 50 años, y nuestra generación ahora mismo, el 62% depende del petróleo. Cuando le sumas carbón y gas natural, 98% de nuestra generación depende de esos combustibles. Por eso, entre tantas otras razones, hay una urgencia crítica de transformar el sistema eléctrico, no solamente por el lado de la generación con estos combustibles, sino también por el lado de la transmisión y distribución. Como hemos visto con el huracán María, tenemos un sistema anticuado de hace 50 años atrás, 60 hasta 70 años atrás, y ya no da abasto. Los Estados Unidos, en el 1973, cuando hubo la crisis del petróleo, se dio cuenta de una vulnerabilidad grande que tenía como país. Los países exportadores de petróleo, no los quiero aburrir un poco con historia, se pusieron de acuerdo por varias razones geopolíticas. Se subió el precio del petróleo. Eso fue una recesión automática para los Estados Unidos. Y desde ahí los Estados Unidos se dio cuenta de todas esas plantas que tenían de petróleo y las cambió. Hoy día, mientras nosotros tenemos 62% de nuestra generación en petróleo, Estados Unidos tiene un 1% de su generación. Y Estados Unidos lo que está haciendo es buscar independizarse energéticamente del resto del mundo. Porque es imposible tú correr un país cuando cualquier estornudo que pase en el Medio Oriente te suba la gasolina. Y cuando tú tengas que importar todos esos
todo eso, todos esos combustibles fósiles, sin contar la contaminación y con el hecho de que tú no produces. Y Estados Unidos se movió inteligentemente a gas natural, porque Estados Unidos tiene las reservas más grandes de gas natural del mundo. Y obviamente pues movieron a gas natural, se diversificaron en carbón también, porque producen carbón, y lograron diversificarse, pero la gran concentración de la diversificación estaba en gas natural. Aquí nosotros no tenemos una fosa con gas natural, nosotros no tenemos carbón, yo sepa. Nosotros tenemos mucho sol. Nosotros tenemos un sol que da directamente, tenemos unos techos planos y tenemos abundancia de un recurso que otros países, no teniéndolo, recurren a él. Y yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer acerca de nuestros recursos. La economía no es otra cosa que la mayor utilización de los recursos. Si hay unos recursos que nos dio Dios, deberíamos usarlos. Y creo que ya es tiempo que Puerto Rico busque su independencia energética. Por ese lado, porque esos son los recursos que tenemos. Y creo que por eso estamos aquí, de nuevo, ante la urgencia de transformar el sistema, de un sistema eléctrico que tenga varios factores. El primero de esos factores, yo creo que es que tenemos que aspirar a un sistema que sea más económico. Es inaceptable los 22 centavos residenciales que estamos pagando ahora mismo. Hay algunos que quieren subirlo a 28, vamos a hablar de eso. Debemos bajar dramáticamente eso, así que tenemos que buscar una fuente de energía que sea más económica y tenemos que tomar en consideración que los que trabajan aquí en componentes técnicos me podrán decir mejor a mí de lo que yo sé, que año tras año esos componentes eléctricos, baterías, placas solares, inversores, son un poco más baratos cada vez. Obviamente por las economías de escala que se están logrando. Y por otro lado, claramente necesitamos una energía más confiable y más resiliente. Unos sistemas que no estén centralizados, unos sistemas que no se caiga todo, como dijo el senador, cuando pase un evento que no prevemos. Estamos en el trópico y vienen los huracanes. No sé cómo no se prevé eso. Y para eso, creo que ese fue el espíritu de la ley. Si lo interpreto bien, el senador Seilhammer, de la ley 17, que fue un marco, y tengo que decirlo, es una regulación de avanzada que reconoció unas cosas que eran evidentes y son, le dicen en inglés self-evident, son evidentes por sí mismos, y que busca esa transformación y de una forma agresiva busca que en 30 años el 100% de nuestra generación venga de energía renovable. Y para asegurar eso, pues obviamente, como dijo también el senador Batia, eliminó la posibilidad de un impuesto al sol, porque si yo quiero promover algo, lo menos que yo hago es que le meto un impuesto. Descentraliza la generación para hacer un sistema más resiliente. Y crea un ente regulador, que es el negociado de energía, que vamos a hablar de eso también más adelante. Pero llegó la quiebra. Y con la quiebra se propone en el RSI un impuesto al sol. No se llama impuesto al sol, pero es un consumo behind the meter, es un impuesto al sol. Y eso obviamente va a desacelerar grandemente nuestra transición y es claramente incompatible con las ambiciones de la ley 17 e incompatible con la urgencia que tenemos de cambiar nuestros medios de producir electricidad. No solo eso, y con esto termino, también el acuerdo tiene unos componentes de alza en la factura, que el doctor Ramón Cao nos va a estar hablando de eso. Un estudio que él hizo, comisionado por el ingeniero Tomás Torres Placa, que es el representante al consumidor ante la Junta, que lo pagó él mismo con su pecunio porque no estaba hecho el estudio. Y según ese acuerdo, va a haber un aumento dramático en la luz y nos va a convertir en la luz más cara del mundo en el sector industrial, en un país que el 45%
7% de la economía es la manufactura. También, como es de esperarse, hay aumentos residenciales y nos pone entre las 5 jurisdicciones más caras en luz. Y se espera una pérdida de nada más y nada menos que 68.000 empleos a 170.000 empleos en una economía de alrededor de 900 empleos. Un cantazo heavy. Y por eso, no es que quiero meterles miedo y que se vayan de aquí todos asustados, pero por eso es que es tan importante este tema, porque de verdad debemos atender los detalles. Tenemos que ver que tenemos unas metas, que mucha gente dice que son agresivas, pero es que se tienen que cumplir sí o sí, porque nosotros no podemos seguir dependiendo de los mismos combustibles. Y si tenemos una fortaleza, tenemos que explotarla. Así que hoy vamos a hablar de esa transformación que hace falta, en primer lugar. Luego vamos a hablar de la ley que contribuyó a que se dé esa transformación, que es la ley 17 y la política pública energética existente. Vamos a hablar de la privatización, porque la privatización también tiene inherencia en si llegamos más rápido o no a eso. Y vamos a hablar finalmente del acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica y el impuesto al sol. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer tema, que es la transformación del sistema eléctrico. ¿Verdad? Yo pienso que aquí todo el mundo tiene un alto nivel de grado técnico eléctrico, pero por si acaso, el sistema eléctrico se divide en dos partes: el sistema de transmisión y distribución y el sistema de generación. Generación, transmisión y distribución, correcto. Pero yo lo veo como unas maquinitas que hacen la energía y alguien que las distribuye. Entonces, la pregunta mía, y quiero dirigirla al ingeniero senador Larry Selhammer, es: sabemos que los dos están afectados. Se vio en el huracán y obviamente se vio también en los terremotos la generación, que es algo que no se está discutiendo tanto. Y ya la Autoridad de Energía Eléctrica dijo que en octubre que no va a haber una venta de la generación, lo dijo reciente en octubre. Yo quiero saber dos cosas. Uno, fondo FEMA, ¿cuál es el estatus? Entiendo que se necesitan 17 billones para el área de la distribución y transmisión. Y el área de generación, quiero saber si FEMA va a cubrir algo o se perfila. ¿Y cuánto saldría? Porque quiero saber cuánto es que de lo que FEMA nos va a dar, más o menos cuánto tenemos, con cuánto contamos. Y en generación, si va a ser nuestra generación, ¿cómo vamos a sufragar ese costo? Buenas noches. En primer lugar, yo llevo 7 semanas fuera de la Asamblea Legislativa y les confieso que no lo he extrañado mucho, pero esta fue una de las noches que extrañé un poco, porque aunque yo no tengo chofer, pero para este tipo de actividades pues me traían y se me hizo difícil buscar un parking, etcétera. Así que hoy extrañé. Y por otro lado, quería corregir que soy ingeniero civil. Sin embargo, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Así que en la Asamblea Legislativa, como era ingeniero, pues entré a cubrir el área de electricidad. Hay una serie de preguntas sobre el tapete, ¿verdad? Pero en el tema de si es necesario hacer mejor a la infraestructura, es que no hay ley 17. Si no se hace mejora al sistema de transmisión y distribución y a la generación, no hay ley 17. Y no es que sea necesario, es que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un mandato de ley. Y yo voy a repasar con ustedes cuál es el mandato que tiene y son 16 asuntos que tienen que hacer. Y quiero compartir algunos de ustedes, lo que la ley 17 ordena. Y señores, aquí es que está el taller de todos ustedes. Voy a repasar rápido. Reemplazar las torres de transmisión eléctrica temporalmente instaladas por monopostes y los postes con un material y diseño resistente a viento de 150 millas por hora. Reemplazar y mantener los sistemas de anclaje de la infraestructura de transmisión para mantener la resiliencia.
reforzar los activos de las subestaciones, incluyendo los transformadores, mantener la estandarización y compatibilidad del voltaje de la infraestructura de transmisión y distribución con los estados de la nación, realizar una segmentación sincronizada y planificación selectiva, y puedo seguir ahí, 16, hacer los estudios de carga. Así que es necesario para nosotros poder cumplir con la cartera de energía renovable que se realicen, se ejecuten las mejoras al sistema de transmisión y distribución. Y aquí hay dos vertientes. Una es la mejora a ese sistema y otra es la generación. La de transmisión y distribución están depositada el financiamiento en la asignación de fondos federales. Hay 14 millones de dólares, billones, perdón, 14 con B, billones de dólares de FEMA, que todavía quizás más adelante el ingeniero presidente del colegio nos pueda indicar si conoce esa información, o el miembro de la Junta, para realizar estas mejoras. Hay otros 1.9 de los fondos de CDBG-DR para la Autoridad de Energía que ya por las manifestaciones recientes en los primeros 8.2 billones que dijeron no hay nada para energía, pero más allá de la dependencia de esos fondos para ejecutar esto, lo que a mí me causa tristeza que tengo que compartir con ustedes es que luego de la ley 17 yo radiqué inmediatamente una resolución para investigar la implementación, porque yo sé cómo son las cosas, y para investigar cómo se estaba moviendo el cumplimiento de la ley 17. Y el Departamento de Energía Federal le asignó a la Autoridad de Energía Eléctrica 111 millones de dólares para A&E, para diseño de nuestro sistema de transmisión y distribución. Yo no he visto, ¿alguien de ustedes ha visto si salió el RFQ? Hay 111 millones para que nosotros diseñemos, para que luego podamos hacer la subasta. Por eso es que no nos va a dar los 14 billones. La generación. Esa es la otra vertiente que hay que mejorar. Todo el mundo conoce las condiciones de las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, y hay un plan originalmente que se iban a vender. Yo siempre tuve reservas con eso, pero en un momento dado esa era la voluntad del gobernador. Hicieron un market sounding a través de la alianza público y privada y se cambió la política pública, y la ley 17 da la flexibilidad para que sea a través de una APP en donde hay un operador con unos criterios, unos parámetros que está en la ley 17 de modernizar las plantas existentes en un periodo de tiempo y luego sustituirlas por plantas altamente eficientes conforme a la definición de la ley 57. Así que me extendí un poco, pero la mejora al sistema de transmisión y distribución y a la generación son fundamentales. O sea, ¿cómo vamos a integrar energía a nuestras líneas si no modernizamos nuestro sistema de distribución? Y eso es el mandato al amparo de la ley 17. Quería preguntarle a Lynn. Ajá. Me dan 30 segundos. ¿Seguro? Es que tengo que responder. Yo jamás pensé que iba a debatir, pero tengo que entrar. Y conozco la preocupación del señor presidente del Colegio de Ingenieros en términos que no puede haber un 25% para el 2022. Eso fue un debate. Ese número de un 22%, de un 20% para el 2022 era porque se identificaron proyectos que ustedes conocen del 2010 que están shovel ready, que esos habían inclusive power purchase agreements que en un momento dado estaban 16, 18 centavos
ahora se habían revisado esos números y esos son los proyectos que un 25%, ¿cuánto representa? 500, 600 megavatios. Con esos proyectos es que íbamos a forzarlos para que estuvieran en ejecución para el 2022. Gracias, ¿no? Pues, excelente. Yo tengo la misma duda, ¿cómo vamos a llegar? Pero pues me imagino pues que el negociado pues, tiene que hacer todas esas cosas. La pregunta mía, que yo pienso que es algo que puede ayudar bastante, y sobre todo si el sector privado invierte y los consumidores invierte, es el wheeling. Yo quería que el ingeniero Tomás Torres Placa explique un poco el reglamento de wheeling y cómo pudiera ayudar a transformar el sistema de energía eléctrica. ¿Cómo se prende esto? Ahora, buenas noches a todos. Placer estar aquí, gracias por la invitación. Antes de contestar la pregunta, que de hecho le estaba discutiendo off the record con el ingeniero Alicea, quiero dos cositas en cuanto a la cantidad de inversión que se basa en el sistema eléctrico. El plan fiscal establece que FEMA va a aportar entre un 45 y un 90%. El número base eran alrededor de, considerando el trabajo que ya se hizo, alrededor de 14-15 billones según el Build Back Better Plan por New York Power Authority. Entre un 45 y un 90% de eso quiere decir que los fondos que deben de llegar deben de ser entre 7 y 14, 13 billones de dólares y la aguja debe de estar por ahí en algún momento. Esto es en distribución, en transmisión y distribución. Todo. Sin generación. Todo, porque pues, esto va a depender de la política pública, de quién implemente la política pública. El doctor Ramón Icao y yo estamos constantemente estudiando las finanzas de la autoridad y cómo se pueden hacer cosas. Y una de las cosas que se pueden hacer es que con fondos FEMA se puede restaurar cierta generación y se puede, si se quiere llevar un tipo de privatización, se puede alquilar, ¿no? Como se está haciendo con el sistema de transmisión y distribución, la gerencia de esos servicios. O sea, se puede alquilar esa gerencia. Y lo mismo pudiera hacerse con la generación. Pero eso lo determina la política pública, lo determina la gobernadora o el gobernador, que es el que nombra los miembros de la Junta de Directores y el director ejecutivo que se reporta a esos miembros de la Junta de Directores. Pero eso es una posibilidad, pero en rango deben de llegar entre 7 y 13, 14 millones de fondos FEMA. Bien importante, Tomás, antes de llegar a Wheeling, si no se cubriera ese dinero con fondos federales, iría directo a la factura. Ok. El plan integral, el plan fiscal establece que si llega 45%, llegan 7 billones de dólares, y no llegan el 90%, automáticamente hay un aumento de 3 centavos. Y eso lo vamos a discutir ahorita cuando hablemos del plan fiscal, pero esa es la realidad. Ahora, en cuanto a la pregunta que se hizo ahorita, quiero hacer una aclaración. En cuanto a si es necesario mantener el sistema, oye, pues claro, porque el sistema es un grid, o sea, una red básica que se alimentaría, como está en la Ley 17, que es un gran proyecto del ex senador Senhammer y del senador Batia, del cual pudimos colaborar un poco y ayudar en lo que pudimos, es agrupar todas estas mini redes y aún la autogeneración con baterías que hagamos en nuestras casas a una red principal. O sea, que esa red hay que modernizarla. El proceso de modernizar esa red ya está comenzando y hasta le pusieron un nombre en Estados Unidos y en toda parte del mundo, se llama Advanced Grid Planning. Eso se llama un plan que es bottoms up, donde tú calculas primero la energía que va a haber por los prosumidores y después determina la energía que se necesita suplir por las plantas. Bien, pues habiendo dicho eso, pues obviamente el sistema
necesita transformarse significativamente para que sea un sistema inteligente, para que sea un sistema que pueda manejar lo que se conocen como plantas virtuales. ¿Y qué son plantas virtuales? Pues el agregado de la generación solar que pueda haber en nuestros techos con batería. Y el agregar todo eso evita construir plantas nuevas. Y esa es la energía del futuro, no en Puerto Rico, sino eso se está analizando en foros alrededor del mundo. O sea que sí hace falta, y esa es la razón de la modernización, no solamente de nuestro sistema, sino de todos los sistemas alrededor del mundo. Aún más, estuve compartiendo hace poco con con el arquitecto Fernando Abruña, y él me compartía que se está planeando una red mundial de energía, una línea de transmisión mundial de energía para mientras una parte del mundo no está usando energía porque tiene menos consumo, porque circulamos alrededor de 24 horas, en la otra parte del mundo lo puede utilizar. O sea, que ahora la energía se va a convertir más o menos en un sistema similar al de comunicaciones, donde lo importante no es tanto lo que se transmite, porque nosotros mismos lo podemos generar, sino cómo lo transmitimos. Bueno, vamos a hablar de Wheeling. En diciembre 12, y tengo aquí el reglamento, porque casualmente lo estaba buscando mientras comenzábamos, se aprobó el reglamento de Wheeling. Y ese reglamento de Wheeling, como la comisión lo hizo, no es un reglamento completo como tal, que era lo que estaba hablando con Alicea aquí hace unos minutos. Y para ser exacto, el 12 de diciembre, lo tengo aquí al frente mío, se aprobó el reglamento de Wheeling por la Comisión de Energía. Pero ese reglamento no es un reglamento que lo contiene todo, sino que hace un disclosure y el reglamento establece que el unbundling, o sea, el costo de lo que es transmisión y lo que es distribución se va a determinar por otro proceso, que es el proceso de unbundling. Y ese proceso de unbundling, según escuché del presidente del negociado de energía, Edison Avilés, debe de estar listo a mediados de año. ¿Y por qué es importante ese proceso de unbundling? Porque el reglamento actual nos dice cómo va a funcionar. El unbundling va a decir cuánto cuesta. Cuánto costaría el que usted pueda pagar un peaje por las líneas de transmisión y por las líneas de distribución. Pero les voy a dar una orejita porque el instituto que dirijo participó en el rate case del 2017, del año fiscal 2017, y allí preliminarmente se estableció que para las líneas de transmisión ese peaje, ese toll, ese costo para la línea de transmisión estaría alrededor de los 2 centavos. O sea que si usted tiene una planta de alto consumo industrial que está conectada a una línea de 115 mil voltios, y hay una generadora que quiera hacer wheeling con usted, ese transbordo de energía le costaría 2 centavos. Ahora, si usted tiene un colmadito en el barrio Cañabajo de Cagua, o en Jayuya, o en el rabo de distribución, añádele entre 5 y 6 centavos más. Y el total, según aquellos números que se presentaron en el 2017, y el total de llevar energía al rabo del sistema, al rabo de la vaca, ¿verdad? Al rabo del sistema, lo último del sistema de distribución, estaría alrededor 7, 8 centavos, dependiendo de la complicación, porque eso es a través del costo. Así que más adelante en el año vamos a ver cómo finalmente se desenvuelve esto, pero sí, ya hay luz al final del túnel, y esperamos que a esta luz no le pongan el cargo de transición, a la luz al final del túnel. Eso lo escuché por la radio, ya se está comentando por ahí. Eso es warming up al próximo tema. Ya se aprobó, como le dije, el reglamento de transbordo, que es la primera pata del compendio total de lo que se requiere para implementar el transbordo de energía en Puerto Rico, Willy.
Ingeniero Eduard Previdi, quería preguntarte en cuestión de lo que es la energía distribuida, viéndolo desde el lado privado, ¿verdad? Porque Sí. eso es lo de ustedes, como expresidente de ACONER y con tu firma que se dedica a instalaciones solares. ¿Cómo ustedes se están preparando para suplir la necesidad que va a haber y el mercado nuevo que se va a abrir de personas que van a aportar ese sistema con energía que ellos mismos producen y que se les va a pagar por eso? Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, nosotros como industria nos pudiésemos preparar todo lo que querramos, pero la realidad es que el tema y la pregunta de cómo tiene que mejorar el sistema de autoenergía eléctrica es vital, porque no podemos hacer mucho si la red no puede aceptar la energía que vamos a producir. Y eso es una realidad técnica que existe hoy en día. A veces escuchamos, ¿verdad? Y se lo digo porque oímos muchos grupos muy bien intencionados hablando de por qué no somos renovables ya, por qué mañana mismo no tenemos el 100% y demás. Es porque sencillamente técnicamente no es posible. Aquí hay mucha gente que conoce este tema igual que yo y sabe que no es posible técnicamente con lo que tenemos ahora. No tenemos plantas que sean fácil para variar el despacho de la planta. Yo no puedo ponerle un potenciómetro a Costa Sur y bajarla cuando quiero bajar y subirla, ¿verdad? Hay una inercia inmensa en esas plantas. El sistema de distribución no es inteligente. Yo no tengo manera de comunicarme con una batería que tengo en mi casa y con 200 baterías más para cuando haya necesidad en un pico hablar de esas baterías. La autoridad no tiene ninguna infraestructura para eso, ni de comunicaciones, ni de nada. O sea que no solamente es la parte eléctrica, es la parte tecnológica. Y si la autoridad no llega a ese punto y a ese nivel de, si llegara el dinero, primero, si llegara, que lo utilicen correctamente, ¿verdad? Porque sabemos de muchas instancias anteriores donde nos llega dinero y no necesariamente lo usamos correctamente, aunque hay una ley que le manda a hacer unas cosas, pero ya dijo el área aquí que hay dinero para diseño y nadie sabe dónde está eso ahora mismo. Y yo quiero, dentro del marco de eso, y para, ¿verdad? A veces uno quisiera ser lo más positivo ¿verdad? Y proyectar positivismo, pero desafortunadamente tenemos un obstáculo en el medio del salón y es la Autoridad de Energía Eléctrica ahora mismo. Es un inamovible, ¿no? Y es un aparato que es difícil de poner a caminar en el camino que todos queremos. Yo estaba recientemente en una conversación con unos colegas en un chat de esto, un chat productivo, ¿no? Un chat de los buenos. Y alguien comenta que estaban transmitiendo las vistas del negociado de energía y ese día se está hablando del plan integrado de recursos de la autoridad. O sea, ¿cuál es la planificación, verdad? Dentro del marco de la ley 17, dentro del marco de lo que le están presentando a los bonistas, etcétera, etcétera. Y lo estaban dando por YouTube y lo puse ahí. Y no duré ni 10 minutos. Porque lo agarré en el momento en que estaban preguntándole a uno de los altos funcionarios del área de planificación de la autoridad y la persona del negociado le está preguntando, oiga, ¿ustedes han considerado en el futuro la carga que va a venir adicional por los automóviles eléctricos? Y la contestación fue ese mismo silencio que hay aquí en el salón ahora y después seguido de un no. No están ni pensando en eso, que tú coges el periódico, magazines, revistas, internet, Twitter, Facebook, lo que tú quieras, y todo lo que se habla hoy en día es de los carros que vienen, los que van a salir nuevos, toda la tecnología que está avanzando en baterías, etcétera, etcétera. Le preguntan a esa misma persona, ¿usted sabe cuántos carros eléctricos hay hoy en día en Puerto Rico? No tenemos esos datos. Entonces yo, ahorita antes de entrar aquí, saqué unos números bobos ahí. Y en Puerto Rico, ayer nos dijeron un grupo, ¿verdad?, que esto no es corroborado, pero nos dijeron que en Puerto Rico ahora mismo hay como 5,000 automóviles eléctricos completos y eléctricos y híbridos recargables, que son una variante del eléctrico, pero se recargan también, como 5,000. Y un número que suena probable, ¿no? En 10 años, ¿de qué cuánto estamos hablando? ¿De 100,000, de 150,000 automóviles eléctricos posiblemente? Cuando esa tecnología siga mejorando, bajando de precio y sea más asequible para todo el mundo. Pues miren, yo saqué un número de cuánta carga adicional es eso para la Autoridad de Energía Eléctrica y cuánto representa en dinero. Y estamos hablando de $170 millones al año en ingresos.
de carros cargándose, carros flotas de vehículos que entregan UPS, FedEx, la guaguita de la floristería, el del colmado. 170 y nadie en la autoridad ni siquiera ha mirado eso. Yo digo, yo no sé si yo soy curioso porque soy ingeniero o soy ingeniero porque soy curioso. Una de las dos. Pero a mí me gusta averiguar y si es de mi tema y si es de electricidad yo leo y me gusta saber. Y yo no pongo a pensar como una persona que está a cargo de planificación en la autoridad. No coge el teléfono y ve lo que está pasando en el mundo con esto y piensa, caramba, yo debería planificar porque esa misma línea eléctrica que yo tengo ahora en la urbanización no me va a dar si todo el mundo en esta calle se compra un carro eléctrico y lo pone a cargar a la misma hora por la noche. Y ya lo estamos viendo, nosotros estamos trabajando un proyecto ahora mismo, y no puedo dar los detalles, ¿verdad? Pero van unos cargadores eléctricos de alta potencia y la autoridad nos está denegando el aumento en capacidad en la subestación. ¿Ves? Entonces, esas son las cosas que le van a comprar más energía y como quiera te ponen un obstáculo en medio del camino. Así que, desafortunadamente, aunque uno quiera ser positivo, uno tiene que darse cuenta que esa cultura y esa realidad que hay ahí tiene que tener un jamaquión y cambiar drásticamente. Nosotros pensamos que después de María eso iba a pasar y nos dimos cuenta que no pasó. Pensamos que alguien iba a despertar allá adentro, pero no despertaron. Así que sí hay que mejorar la red. No se puede ser 100% mañana renovable. Yo espero que llegue el dinero y espero que se use correctamente. Gracias, Edward. Usando como pie forzado, voy a romper un poco las reglas y voy a cambiar de tema. Era el último, lo voy a traer al frente porque creo que va de acuerdo con lo que estamos hablando. Y la pregunta mía de nuevo, empezamos con el señor Larry Selhammer. Se está hablando de la privatización. Como bien tú planteas, Edward, hay unos problemas grandes de gobernanza en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y obviamente, como yo por lo menos pensaba que se iba a dar la privatización hace 3 años atrás, que era lo que se estaba hablando, era privatización de la generación con una red centralizada que siguiera siendo pública o con concesión. Y pues ya vimos que el asunto de la concesión está bastante adelantado y quería que nos abundara un poquito de eso. Y una duda que tengo en cuanto a la generación, porque ya, como dije al principio, en octubre se dijo que no se va a privatizar la generación. Y entonces yo quería saber si también se está viendo un modelo de concesión para eso. Y que explique las razones también por qué no se va a vender. Edward. Este es 480. Voy a compartir con ustedes, from the horse's mouth, la etapa de transmisión y distribución, que es una concesión, es un operador para el sistema de transmisión y distribución. Y Fermín Fontanes, que es el director de la Alianza Público-Privada, me escribe lo siguiente hace unos minutos. En cuanto al T&D, ya se escogió un proponente preferido y estamos en la etapa final de aprobación. O sea, lo que quiere decir esto es que para la transmisión y la distribución, esto es una concesión, un operador y un administrador de la red. Y esto es bien importante, porque sin esto no se da lo que Tomás estaba hablando, que es el wheeling, el transbordo. Porque uno de los requisitos es un contrato entre el proveedor de energía y el operador del sistema. Así que esto es bien importante. En cuanto a la generación, originalmente yo le había dicho que la visión era vender Costa Sur, vender Aguirre, San Juan y Palo Seco, básicamente, que son las 4 plantas más grandes. Está Cambalache, Mayagüez, pero esas son las 4 plantas que quizás había en el mercado y que mayor generación. Pero
hubo en un momento determinado en ese proceso lo que se llama un market sounding. La Autoridad de Alianza Público-Privada, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio empezaron a escuchar al mercado y no había interés por las implicaciones de comprar plantas que uno no sabe las condiciones ambientales, etcétera. Y ahí es que entonces se cambia, pero sigue siendo un activo. La ley 120 ordena a que los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica pasen al sector privado y el mecanismo, el marco legal de ese traspaso o de esa concesión es a través de la ley 29, que es la ley de la Autoridad de Alianza Público-Privada, que fue el mismo mecanismo para la PR 22 y para el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Así que ese va a ser ahora el mecanismo. Aún no se ha iniciado ni tan siquiera el proceso de RFQ, de cualificar a los licitadores, pero están programados para ahora, durante el 2020, comenzar ese proceso. También había un asunto de que no se podía privatizar porque si no, no podían, en la eventualidad de que pase cualquier desastre natural, FEMA no podía dar el dinero para reparar la generadora. Es correcto, y ese fue el planteamiento medular en la transmisión y la distribución, que ante los embates de huracán María sufrió mayores daños que las plantas generatrices. Pero realmente ese argumento era para transmisión y distribución. El de la generación era que el mercado no era atractivo, No había tanto interés. para la compra de las plantas generatrices, y más o menos lo que se estaba planteando es lo siguiente: es que venga un privado, use el entorno de la planta y ahí van operando las unidades existentes mientras se construyen unidades de alta eficiencia. Y entonces se da un phase out, se decomisa las plantas viejas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ingeniero Juan Alicea. Sí, quería abundar, ¿verdad?, a lo que el ingeniero menciona. Ciertamente hemos seguido muy de cerca la ley y demás, ¿verdad?, por razones obvias, por la experiencia y al tiempo que dedicamos a las centrales generatrices. Las plantas no se han podido vender, aun cuando se decidió, ¿verdad?, porque los requisitos comerciales que pone la ley no les permite. Es más, la pueden regalar y no va a aparecer nadie que las tome. Y es sencillo. O sea, si usted tiene unas plantas, ¿verdad?, que se pueden poner a operar por un tiempo más, pero si tú le dices que en los 2 años tienes que cambiar la eficiencia a una eficiencia que es, créeme, que es bien mejorada, que ni siquiera la mejor planta de Puerto Rico privada cumple con ese estándar, pues lo que quiere decir que en 2 años máximo te dan uno de gracia, tienes que botar eso, lo que tienes ahí, e invertir, ¿verdad?, una planta nueva para hacer eso, porque la eficiencia que se pide en 2 años, con un 3 máximo, no es ni siquiera remotamente posible alcanzar con las unidades que tiene. Pues te quiere decir que tú tendrías que botar lo que tiene en 3 años y construir una planta nueva. Entonces, esa planta nueva, con la misma política energética que hemos adoptado, te dice dentro de 5 años vas a perder un 40% de venta porque la vamos a cambiar a esto, y en los otros 10 años vas a perder 20% más. Pues por lo tanto, nadie va a invertir $600 millones para tratar de recuperarlo en 3 años. No es posible. Y créeme, la política energética la establecen los países y qué bueno que la establecimos, pero comercialmente no es posible, ni aún regalándola. Nadie la va a encontrar. ¿Por qué Ecoeléctrica no coge Costa Sur, que está al lado? ¿Por qué AES, que son generadores de mucha experiencia y de mucho capital, no coge Aguirre, que está al lado? Porque no es posible, comercialmente no es posible. Lo otro que te quería mencionar, ¿verdad?, y no quería pasar por alto, se me puede olvidar. Cuando yo empecé a trabajar en la autoridad, yo soy ingeniero mecánico,
que trabajé en la industria eléctrica por 30 años, y me hacía una pregunta. Yo decía, ¿para qué yo voy a subir el voltaje a 230.000 voltios para después bajarlo a 480? ¿Verdad? Yo me hacía esa pregunta y la experiencia, como el tiempo me fue dando las explicaciones, porque tenía que mover grandes bloques de energía y la forma de moverla era con un potencial alto, porque para reducir las pérdidas a lo mínimo, ¿verdad? Pero si ahora la política es que vamos a hacer generación distribuida, donde los niveles de voltaje son como 13.000 voltios, básicamente, el área de distribución, hay unas plantas ya instaladas, ¿verdad?, que están a 38.000 voltios. Pero entonces yo me pregunto, si esa es la política pública en los próximos 20 años, 15 años, ¿valdría la pena yo hacer una inversión de 3 billones de dólares en una red de 230.000 voltios? ¿La voy a usar? ¿No la voy a usar? Claro está, yo sé que se hacen simulaciones, yo sé cómo hacerlas, pero como esto es información confidencial, pues no hemos podido nosotros opinar sobre eso, ¿verdad? Y uno no puede opinar sobre lo que uno cree, uno tiene que opinar sobre lo que son hechos y datos, pero son cosas que uno debería mirar. Y Larry decía ahorita, y bien importante, ¿verdad? Alguien tiene que sentarse con nuestra política energética y decir, mira, la red que yo necesito es esta, y la diseña. Y lo que se pueda usar, se usa, y lo que falte, hay que usarlo. Después hay que hacer lo que decía el colega ingeniero, hay que automatizar. O sea, el sistema de distribución está muy lejos del sistema eléctrico que necesitamos para integrar la energía renovable a la que aspiramos y a la que es un mandato ya. Por lo tanto, si yo no hago eso primero, no puedo estar hablando ni remotamente de poder integrar esos bloques de energía renovable que tengo, y mucho menos hablar de las unidades que voy a retirar, que ya tienen fecha definida, ¿verdad? Y eso le da la incertidumbre a los oficiales que están ahora. Voy a invertir 30 millones de dólares en esta unidad para que me digan el año que viene o dentro de 5 meses que la voy a retirar. ¿Cómo quedo, verdad? Y entonces tenemos los velones, que opinar siempre es más fácil, ¿verdad? De afuera, criticando, ¿verdad? Y todas esas cosas influencian la toma de decisiones, inclusive los que aprueban órdenes, porque yo también tengo información de que los oficiales de la autoridad, los técnicos, hacen una requisición, hacen un contrato y nunca se lo aprueban. Dicen, no sé, eso se va a retirar a finales de año. Todas esas cosas pasan y todas esas cosas crean incertidumbre que después de todo nos crean el problema que tenemos ahora, un sistema vulnerable, altamente vulnerable, y en la expectativa en cualquier momento que algo serio pues ocurra. O sea, Juan, para ver si entendí bien, y yo creo que me puede decir sí o no. Lo que me estás diciendo es que no vale la pena quizás comprar una planta porque es mejor sacar una nueva, porque para eso la hace renovable, para poder cumplir con el... Como está la ley, la puedes regalar y no aparece... No la va a comprar porque el tiempo de rendimiento es muy poco. Ni regalándola, Okay. la va a poder coger nadie. Ingeniero Ramón Cao. Perdón, Tomás Torres Placa. Cao, vamos contigo ahorita. No voy a pedir vuelta. Al contrario. El doctor Cava ha sido de mucho provecho para todo Puerto Rico y lo que falta. Quiero leer algo de la ley para aclarar, y yo entiendo al ingeniero Adicea porque pueden haber alguna confusión porque la ley tuvo varias versiones. Y leo de la ley, artículo 101.11, los contratantes que adquieran o operan los activos de generación de la AE deberán modernizar las plantas o sustituirlas por plantas altamente eficientes en un periodo de 5 años a partir del contrato de alianza o venta. Luego de este periodo inicial, aquellos contratantes que optaron por modernizar las plantas deberán sustituir las plantas altamente eficientes en un periodo que no excede de 5 años más para un total de 10 años. Hago esta aclaración, la ley 17 es una buena ley, no tiene gaps, no es un impedimento para que cosas pasen. Las plantas no se vendieron porque ¿quién va a comprar una planta de 50 años con terreno contaminado?
Esa es la razón por la cual se vendieron. No porque la ley puede estar mal, porque aquí hay 10 años. 5 para modernizarla y 5 para que sea altamente eficiente. Y en 7 años se hace. Ahora, quiero, y entiendo, porque hasta yo mismo me confundí, yo pensaba, sí, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pero me busqué la ley y se la leí y esta es la situación. Ahora, quiero hablar de algo y esto está bien interesante. Quiero, Nick, antes de contestar la pregunta, quiero leer un poco aquí, porque en esto sí estoy 100% de acuerdo con el ingeniero Alicea. Hay que meter a Costa Sur en línea. Si no, vamos a tener apagado selectivo, pero prepárense, porque miren lo que dice aquí. Esto es una noticia de hoy, una entrevista a José Ortiz. Voy a leer. Lo que estoy diciendo es, hablando de Costa Sur, que de haber cosas que no estamos viendo, porque cosas que no se ven que están debajo del suelo, dijo Ortiz, quien fue interrumpido por el ingeniero Negrón, el cual dijo, el estudio de suelo que cubre toda la planta, todos los tanques, ese estudio se va a llevar a cabo por nuevos códigos y estándar. Van a cambiar el código, mi hermano. O sea, van a inspeccionar con un nuevo código de una planta que se construyó en el 76, como queremos en un futuro, pero si queremos meter la unidad 5, vamos a tener que atender este estudio de suelo. Olvídese de la unidad 5, eso no va a entrar nunca. Porque si van a utilizar un nuevo código de una planta que se construyó en el 76 para verificar la zapata de unos tanques, mi hermano, la casa de ninguno de nosotros cumple. Necesitamos casas nuevas todos nosotros. Ay, Dios mío. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es esto? Y los que bregan con código me entienden, yo sé que aquí muchos me entendieron. ¿Y por qué es esto? Porque la decisión de cómo se trabajan las cosas es a través de la política pública. La decisión se quiere meter Costa Sur 5, se coge el teléfono, ¿de dónde hablan? De la fortaleza. Aprieta eso y deja los códigos nuevos, que como estaba funcionaba. O sea, es la política pública. ¿Y qué es política pública? La opinión del que gobierna. ¿Cuál es la política pública en Estados Unidos con relación a los inmigrantes? Pues que no se quieren. ¿Es ley? No, pero es la opinión del presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la política pública en Puerto Rico con relación al carbón? Era de rechazo hasta que se legisló por el ingeniero Senhammer y por otro senador. O sea, que es bien importante porque la política pública es la opinión del que gobierna. Y si se tolera lo que está mal, pues bendito. Bueno, pero viniendo a la pregunta, ¿qué ha pasado con el sistema de transmisión y distribución? Pues otro para atrás y para adelante de esto que no se entienden. Ustedes saben que el acuerdo de transición, el acuerdo con los bonistas, el ARC, establece que se establece un cargo de transición y ese cargo de transición a través de 24 años sube un 64.5%. Eso implica que la demanda de Puerto Rico baja un 64.5%. ¿Quién va a comprar una autoridad que verá que su demanda va a bajar 64.5% en 20 años? O sea, y ese es el punto, porque no se coordinaron las cosas, no hubo una coordinación en establecer, oye, no podemos ser muy agresivos en el acuerdo porque espantamos lo otro. Y también se anuncia mucho que se seleccionó a alguien, pero aquí hay algo importante. La ley establecía, y creo que estamos, y Nick lo está llevando muy bien porque lo estamos llevando a un desenlace final. ¿Por qué todo esto no funciona? Lo vamos a hablar ahorita, por la razón, y lo está teniendo para el final y muy bien. Pero vemos aquí que este acuerdo, que por ley decía que se debía de firmar el 31 de diciembre del año pasado o en una fecha cercana, ya vamos por marzo, la fecha cercana, vamos a tener una definición nueva de lo que significa una fecha cercana, porque si llegamos a noviembre y no se firma el contrato, ya es una fecha cercana porque ya el año casi expira. ¿Y por qué no se ha logrado eso? Pues obviamente no se ha logrado porque aquí hay como unas contradicciones. Vamos a hacer
una privatización, pero apoya un acuerdo con los bonistas que prácticamente desintegra la demanda de energía hacia el futuro. Y así que esas contradicciones las vamos a ir hablando más adelante en el panel, pero eso es un punto importante que entiendo necesita considerarse. Voy a usar eso como pie forzado para nuestro próximo tema, que es el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. No solamente hay una preocupación de parte de todos nosotros como consumidores de que nos va a subir la luz en un 30 o un 40%, y lo vamos a ver ahora con el estudio, sino que el sector industrial nos quita de competencia cuando nuestra economía depende de ello, 47% en manufactura. No solo eso, sino que además es incompatible con lo que estábamos hablando al principio de mover a Puerto Rico hacia los renovables, ya sabiendo que no controlamos los combustibles. Y tiene dos vertientes. Está el impuesto al sol, que yo sé que estaba en el flyer, vamos a dejarlo para lo último, como el postre, pero también está lo que dice Ramón, es que si subimos demasiado la luz, nadie va a comprar porque es impredecible las repercusiones económicas que van a tener. Tú no vas a poder estimar ni siquiera cuánta gente te va a quedar después de un aumento tan dramático y después de todos los cierres de negocios que eso implica y de toda la emigración que eso implica con la cantidad de ingresos disponibles que tiene el puertorriqueño después de todos los impuestos y todas las cosas que pagamos. Así que estimar eso va a ser muy complicado, pero hubo una gran iniciativa de parte del catedrático, economista y doctor Ramón Cao García en su estudio acerca de esto. Y, doctor, queremos saber cuáles son las implicaciones económicas de ese acuerdo tal y como está presentado ahora mismo. Muy buenas noches a todos. Antes de contestar tu pregunta, déjame hacer una pequeña digresión sobre lo que se está discutiendo acá. Acá yo entiendo que con la Autoridad de Energía Eléctrica, y ya se ha mencionado, incluyendo por el ingeniero Alicea, el problema de falta de información, de que no puede hacer una simulación sencillamente porque la información es confidencial y que no está afuera. Pero no es solo eso, sino que hay otra serie de cosas que sencillamente hay una bastante desinformación. Por ejemplo, Batia, cuando empezó esta noche, nos dijo que la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica era 9.000 millones. Eso es un número que se repite por ahí, ¿no? Y que sale en la prensa y que esas cosas. Si uno va a ver los informes financieros de la autoridad, no son 9.000 millones, son 17.000 y pico millones la deuda total de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que está por el área 6, lo que se está por el área 6 no es toda esa deuda. Lo que está por el área 6 es la deuda con relación a los bonos que están garantizados por los ingresos de la venta de energía. Que esos son 8.3 mil millones de dólares. ¿No? Así que esa es la primera, esa es parte de los problemas de las confusiones. A todos se nos olvida, porque nos dicen, no, que la autoridad tiene dinero y qué sé yo. Sí. Pero para todos se nos olvida que desde todos los años, desde el año fiscal 2016, 2 años antes de Irma y María, la autoridad ha estado operando consistentemente en déficit operacional, a pesar de que no ha estado pagando el servicio de la deuda. ¿No? Así que hay un problema de administración un poco más allá de las discusiones que se dan por ahí. ¿Quién va a comprar o operar una central eléctrica de las existentes cuando las ventas de electricidad en Puerto Rico han estado reduciéndose consistentemente todos los años por la pasada década?
y nadie tiene una idea de cuál debe ser la proyección. Si uno mira a ver los documentos relacionados, Siemens da un estimado de una proyección. La Junta, el plan fiscal tiene otro que no es que no es de Siemens ni se parece. Y el cargo de transición supone que en 20 años el consumo de electricidad en Puerto Rico se va a reducir en 64%. ¿No? Mire, bajo ese enredo de información turbia, ¿no? ¿Quién va a venir del exterior a meter un peso en esta cosa? ¿No? Vamos, yo creo que es importante que empecemos a aclarar esos detallitos, ¿no? Así que, aparte de la cuestión técnica eléctrica, que obviamente es muy importante, ¿no? Pero la cuestión técnica eléctrica también tiene que considerarla con el mercado, porque obviamente cualquier plan de inversiones depende de cuál va a ser la demanda que se va a querer suplir y dónde se va a querer suplir. Pues no es lo mismo suplirla en un sitio, en un pedazo de la isla que en otro, ¿no? Y esos detallitos, ¿no?, están increíblemente ofuscados y no se discuten, ¿no? Así que eso yo creo que es la primera cosa. Y además, los contratos que tiene la autoridad de compra de energía renovable, ¿no? Hay un montón de ellos que están entre 16 y 18 centavos el kilovatio hora. Si suponemos, que no estoy muy equivocado, así a ojo de buen cubero, pero no está muy, que los costos de transmisión, distribución y administración, ¿no?, son de alrededor de 12 centavos. ¿No? Mira, estaríamos hablando de que bajo esos contratos a 30 centavos el kilovatio hora promedio. Es aritmética sencilla, 18 más 12. No hay que ser un genio en las matemáticas. Así que hay un problema muy serio con esos contratos, ¿no? Obviamente se hicieron en un momento en que la tecnología era diferente a la que hay ahora, ¿no? Pero son insostenibles. No hay forma humana de que la autoridad pueda vivir con esos contratos. Además, y ahí voy a entrar un poquito más, ya empiezo a entrar en la pregunta, después de hacer esta digresión, pero tenía que sacármelo del sistema. ¿No? El asunto es que tenemos el Área 6 y tenemos planes fiscales y tenemos una maravilla de cosas por ahí, pero nadie se preguntó cuáles son las consecuencias de eso. ¿Cuáles son las consecuencias para el país y aún para la misma autoridad? ¿No? De hecho, la primera miradita que uno va por ahí es de que con el Área 6 la autoridad no resulta estar solvente. Y si no está solvente, si FEMA y las otras agencias federales financiasen el 90%, todavía tiene que sacar un 10%. Ese 10% no lo puede sacar sus ingresos propios porque está en déficit permanente y no puede ir a los mercados porque no va a ser solvente. Así que esa pequeña pregunta sería bueno que nos la empezáramos a hacer y que aquí empezáramos a discutirla, ¿no? Porque Dios hace milagros, pero no creo que se meta en estas cosas, ¿no? Ok. Dicho eso, pues bueno, una cosa que se trató de hacer fue una preocupación del ingeniero Tomás Torres, que me contactó
Antes habíamos hecho algún trabajo, o le había hecho algún trabajo a él. Y entonces empezamos a mirar un poquito, vamos a examinar un poco cuáles son las consecuencias esperadas de esto. El estudio tiene una pequeña virtud sobre los otros. No necesariamente está correcto. Yo estoy convencido de que yo no soy infalible. Tengo un reclamo de un derecho inalienable a meter la pata, como todo hijo de vecino. Pero el estudio tiene una pequeña ventaja, a diferencia de otras cosas que se publican por ahí, de que toda la información que se utilizó está incluida la fuente donde salió la información, todos los estimados están presentados con las estadísticas para evaluar esos estimados que se hicieron o para replicarlos, porque yo me equivoco como cualquier otro, ¿no? Pero es transparente. Y es una virtud que no es muy frecuente. Cualquiera puede ir y replicarlo y decidir, mira, si me metí la pata, y si la metí, pues mira, me excuso y la arreglo y ya está. ¿No? Pero yo creo que tenemos que tener esa actitud en este país, que no la tenemos. ¿No? Así que se hicieron varias cosas. La primera cosa es que se utilizó la matriz de insumo-producto, que tenemos ahí un problema medio gordo. La matriz de insumo-producto que existe es la del 2002, que ha sido proyectada al 2013. ¿No? Así que tiene ese defecto, para empezar. Para ver cuáles serían los principales efectos sobre sectores económicos y cuáles serían las consecuencias sobre inflación, ¿no? Sobre cambio en precio. Después de eso se calcularon cuáles serían los cambios, bueno, antes de eso, cuáles serían los cambios en tarifa para los principales sectores, léase residencial, comercial e industrial, que eso cubre el 98% del total de la energía eléctrica que se consume y se vende en Puerto Rico. Y lo miramos a ver cuáles son los efectos sobre sectores industriales. Además de eso, se estimó una función de demanda por energía, y para las diferentes posibilidades de aumentos tarifarios, se calculó qué pasaría con la cantidad demandada de electricidad por sectores, por el sector industrial, residencial, comercial, industrial, y se calculó cuál entonces se estimó una ecuación para proyectar el Producto Nacional Bruto a precios constantes, para ver cuál sería el efecto de esos aumentos sobre el Producto Nacional Bruto a precios constantes y sobre el nivel de empleo. Dado eso, el primer hallazgo es de que los sectores más afectados en la economía por el aumento en electricidad son, no sorpresivamente, más afectados del comercio, sencillamente porque tienen menos capacidad para hacer transformaciones, ¿no? Si está en un local alquilado, pues no puede poner plantas eléctricas, ¿cómo se llama esto? Plantas solares, placas solares encima y cosas así. El segundo sector más afectado, el mayor que más impactaría con esto, es el gobierno. Que sucede que da la casualidad que está en una crisis fiscal seria desde hace tiempo. Y el tercer sector más afectado en ese orden es la manufactura. La manufactura es responsable de alrededor del 44% del Producto Interno Bruto a precios corrientes.
A 5 años, es decir, para el fiscal 24, el aumento partiendo como base de que la tarifa eléctrica industrial fue de 19.56 centavos en el 2019. Hoy día es como 2 y pico, 3 centavos más que eso, por diferentes cosas que han ocurrido. ¿No? La tarifa eléctrica para el 2024, solamente incluyendo el cargo de transición para el sector industrial, subiría a 23.26%. Y si incluimos todos los factores más de incremento en tarifa que incluye el plan fiscal, el aumento sería a 29.83 centavos en 5 años. Si lo llevamos a por ciento. Si lo llevamos a por ciento, es un poquito, es alrededor del 50%. O sea, que si usted pagaba $200 en su factura, está No, pagando estamos 300. hablando del sector industrial ahora mismo. Ah, ok. ¿No? El sector comercial, pues otra vez, si consideramos solamente el cargo de transición, el aumento sería a 26.53 centavos para el fiscal 2024 y si incluimos todos los otros aumentos que incluye el plan fiscal, entre esos aumentos incluye aumentos tarifarios para financiar mantenimiento, para financiar el plan de retiro del gobierno, el plan de retiro de la autoridad. El que no pueda renegociar las tarifas, los contratos de la compra de energía a las renovables a menos de 10 centavos. Y que no ocurran los incrementos planificados o deseados en eficiencia en la generación, en las generaciones tradicionales. El aumento para los residenciales, para los comerciales, sería a 33.10 centavos el kilovatio hora, que otra vez sería un aumento de un poquito más del 50%. Para los residenciales, pues más o menos el mismo patrón. A 5 años, si consideramos todos los factores incluidos en el plan fiscal, además del cargo de transición, aumentaría a 31.36 centavos el kilovatio hora. Los residenciales somos lo que pagamos en nuestras casas, ¿no? El aumento esperado en precio en 5 años sería de 2.47%, que a eso habría que añadírselo a la inflación anual regular, que en los pasados 10 años fue, esa es la canasta básica, sí, fue de 1.11%. Así que el aumento en las tarifas generaría un efecto de inflación que sería aumentar la inflación por 3. Afortunadamente, en los pasados años hemos tenido una bastante estabilidad en precios, ¿no? O sea que no solamente en la factura estaría gastando más el consumidor, sino también en todos los productos que consume, sí que coge doble cantazo, porque a los negocios le subieron la luz también. Claro, pues el asunto es de que, el comercio, el colgado donde va, le aumentaron la luz, le aumentaron sus costos de operación, por lo tanto, va a tener que reaccionar a eso. La oficina de servicios que vaya, qué sé yo, médico, contable, etcétera, también le está aumentando sus costos, por lo tanto va a aumentar sus precios. Doctor Cao, un momentito. Van a estar pasando por las mesas a recoger las preguntas. Tenemos que avanzar un poquito más porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Lo pueden ver ahí. Pero pongan sus preguntas y a quién se las dirigen.
para entonces pues poder atender el mayor número de preguntas. ¿Está bien? Ok, rapidito, ¿cuáles son los efectos sobre la economía? Si consideramos solamente el efecto del el cargo de transición, en 5 años, el efecto esperado es de que la actividad económica se reduzca en 8.11%. Si incluimos todos los efectos en el plan fiscal, el efecto esperado es de que en 5 años la economía se reduzca en 22.28%. Que eso entonces ¿Qué quiere decir eso? Mire, que si solamente incluimos el cargo de transición, vamos a tener 33.382 empleos menos en 5 años. Si incluimos todos los efectos esperados, tendríamos una pérdida de empleos en 5 años de 170.756, que es más o menos la misma pérdida de empleos que hemos tenido en los pasados 10 años. Vamos a acelerar la contracción económica de forma tal que la contracción que hemos estado experimentando por los últimos 10 años la vamos a repetir en 5 nada más. el doble de la intensidad de contracción económica. Por eso. Así que el asunto es obviamente serio. O sea, yo creo que se debe discutir y se deben discutir diferentes posibilidades. Máxime cuando el RSA no le resuelve el problema de solvencia a la autoridad. ¿No? Otra vez porque quedan por ahí otra serie de deudas, algunas de las cuales es razonable que se reduzcan, particularmente las deudas no aseguradas, se reduzcan durante el proceso de quiebra en el tribunal, pero hay otras, como la deuda actuarial al plan de retiro, que eso no se va a tocar en el plan, en el proceso de quiebra. Así que bueno, más o menos eso es en un resumen muy apretado los resultados del informe. Y claro, porque yo lo he escuchado anteriormente, pues entonces lo que se está planteando es que se debe renegociar ese acuerdo y bajar aún más la cantidad, que creo que en su estudio también usted pone una cifra, porque el acuerdo llega hasta una cantidad y usted dice que si llegamos a tal cantidad... de hecho, lo que se propone, las compañías de energía eléctrica similares a la Autoridad de Energía Eléctrica en Estados Unidos, un poco tratar de comparar China con China, ¿no? La relación de deuda a activos es de alrededor de 0.56, ¿no? Y lo que se propone es decir, pues mire, renegociémosla para que la relación de deudas activos de la autoridad se mueva a una cantidad similar, ¿no? Y si eso ocurriese, el aumento que sería necesario en tarifa sería de 2 centavos y punto. Pues entonces, y ese número, para tenerlo en la cabeza, cuando nos proponen un acuerdo, ¿cuánto es en total de principal? Porque estamos hablando de reducir de más o menos 17.000 millones, reducirlo en 40%. Ok. Un poco más de 40%. ¿Y ahora mismo se está reduciendo? Bueno, ahora mismo se está reduciendo la deuda de los bonos, de los revenue bonds, de los bonos garantizados por el ingreso de la autoridad, se está reduciendo a 67.5 más 10 es 77.5.
O sea, así que la reducción es de 22.5. O sea que, según sus cálculos, se tiene que reducir de 17 a 10 y se está reduciendo, ¿cuánto por ciento menos? La reducción de los revenue bonds Ok. se está reduciendo en 22.5%. Solamente de los revenue bonds. De los Habría revenue que añadirle los otros, así que la reducción es bien poquita, mucho la menos de eso. reducción En por ciento, en vez de un 40%, es sería más o mucho menos menos del un 20%. 10%. Un más o 10%. So, básicamente habría que llevarlo a un 40% menos. Ya se nos está acabando el tiempo. Quiero tocar el tema del... creo que lo hemos traído, ¿verdad? Que es finalmente el impuesto al sol. Quiero que Edward nos explique, porque ante todos estos escenarios que uno ve, pues uno dice, déjame salirme de la Autoridad de Energía Eléctrica porque eso es un tostón, me van a cobrar todo ese dinero, estamos hablando de aumentos en 50%, o sea que hace sentido salirse de la autoridad y generar su propia energía, pero hay un pequeño problema que tiene el RSI, es que no te deja salir. Entonces quiero que Edward nos explique eso y cómo lo está también atendiendo. ¿Quiénes aquí en el salón tienen energía solar o en su casa o en su negocio? ¿Cuántos aquí hay? Hay poquitos, que muchos electricistas tienen que saber que esto es bueno. Deberían haber más. Yo espero haber por lo menos la mitad del salón. Bueno, yo soy uno que tengo. Yo tengo energía solar, tengo batería y tengo carro eléctrico. O sea que tengo la tripleta. ¿Tú también? Ok. El impuesto al sol que tanto se cacarea por ahí. Bueno, yo les recomiendo, ¿verdad? Para los que quieran ver algo condensado de todos los temas que se han hablado hoy, el Centro para la Nueva Economía en el website de ellos tiene un resumen muy bueno que ellos hicieron cuando salió la R6, del cual yo he sacado información, así que también lo pueden ver, son unos economistas también muy reconocidos como el doctor Cau. El impuesto al sol, los que tenemos solar ahora mismo, ¿qué nos va a pasar? Bueno, si respetará la ley 17, nada, ¿verdad? Porque la ley 17 prohíbe el impuesto al sol. Si por alguna manera se van y circunvalan las leyes existentes, pues entonces, ¿qué nos va a aplicar? Los que tenemos energía solar hoy en día, lo que dice el RCA es que ellos te van a hacer un cómputo para imponer un cargo fijo a los que ya tenemos, que estamos en medición neta 100%, que siempre se nos dijo que no nos iban a tocar ese tipo de acuerdo, ¿no? Y que empresas invirtieron mucho dinero para poner sistemas basados en unos paybacks, ¿no? Una recuperación de dinero. Pues a eso lo que van a hacer es que le van a calcular cuánto es el promedio de la medición neta que han tenido en los últimos 24 meses. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, antes de comprar los carros eléctricos en mi casa, mi medición neta era cero. Yo prácticamente no pagaba solamente más que el cargo mínimo. Pero no me caben más paneles en el techo y me compré 2 carros eléctricos. Por lo tanto, ahora pago mensualmente una cantidad porque ya no puedo generar más nada. Así que yo tengo una medición neta aproximadamente de 200 kilovatios hora al mes. Pues si la autoridad me calcula a 24 meses para atrás y el promedio fuera 200, digamos, a ese número lo van a multiplicar por el cargo de transición aplicable en el momento. Los primeros años será un cargo de transición X, después será más alto. Lo que pasa es que aquí, como dicen, el diablo está en los detalles porque los cargos de transición que aparecen aquí, ¿verdad? Entendemos claramente que no van a ser los cargos de transición eventualmente porque esta deuda no está cubriendo este acuerdo no cubre toda la de la autoridad y no incluye las pensiones que de alguna manera nuestro amigo aquí Juan Alicea pues tiene que cobrar su pensión, así que ese 1.6 billones, ¿verdad? 1.6 billones de las pensiones en algún lado no los van a cobrar, así que ese número de 200 lo van a multiplicar y eso es un cargo fijo que vamos a tener los que tenemos energía solar hoy en día, que somos los que se llaman dentro del acuerdo los que tenemos un grandfather o una cláusula de abuelo, ¿no? Que estamos cubiertos para que no nos impongan otros cargos. Pero ese cargo no lo van a imponer. Si su medición neta es 0, pues yo interpreto del acuerdo que no hay ningún cargo. En el caso de los que entren después de una fecha que pusieron aquí, que es septiembre del 2020, que yo me imagino que esa fecha, si este acuerdo no se cierra antes de septiembre 2020, pues esa fecha se moverá a otro punto, no sé.
esos no están cubiertos bajo la cláusula de grandfather. Por lo tanto, eso les aplica de una manera distinta. ¿Y cómo les va a aplicar? Pues la autoridad va a obligar a que se instale un segundo metro para medir la producción del sistema solar. Y pregúntenme a mí, o sea, obviamente a costo del que va a instalar el sistema solar, ¿verdad? Y pregúntenme cómo la autoridad va a leer ese metro y yo no tengo una contestación con la tecnología que ellos tienen ahora. Ellos leen los metros ahora por la misma línea eléctrica. ¿Cómo me van a leer el metro que está leyéndome la producción solar? Yo no tengo idea, pero eso es lo que está aquí en el acuerdo. Ese metro ahora lo que va a medir es el gross consumption, el consumo bruto de la propiedad. ¿Qué significa el consumo bruto? Bueno, que está incluido lo que se produjo por el sistema de energía solar, si fuera energía solar en este caso, o un cogenerador, lo que sea en el caso, ¿verdad?, que sea particular. Y entonces hay dos maneras de computar el cargo de esos clientes. Es el cargo mayor de multiplicar el cargo de transición por el gross consumption o el cargo de transición por la medición neta de ese mes. En la mayoría de los casos va a ser el más alto va a ser el del gross consumption por el cargo de transición. Porque a menos que sea un mes anormal donde usted tuvo una medición neta exageradamente alta porque no estuvo en la propiedad y exportó toda la energía o algo así, pues típicamente el cargo que le va a aplicar es el cargo de transición por el gross consumption. O sea que una casa que promedio va a ser una casa que son 1,000 kilowatt-horas al mes, ¿verdad? Una casa promedio, multiplicada por lo que sea el cargo de transición, que en ese momento puede ser 5 centavos, puede ser 6 centavos, pues estamos hablando que son 50 o 60 dólares que tienen que pagar como cargo fijo. Eso se recalcula cada 24 meses otra vez y así sucesivamente. Hay un montón de cláusulas ahí que no me voy a entrar en eso porque voy a aburrir. Pero eso es el famoso impuesto al sol y voy a aprovechar porque la próxima parte era cómo afecta a la industria eso. Pues obviamente la va a afectar. Hay un factor importante que nosotros tenemos que tomar en consideración y es que la gente va a decir, caramba, pero si esto me lo hicieron ahora, dentro de 2 años vienen con otro invento más y me zumban otro cargo más después que me dijeron que yo estaba grandfather o que yo tenía este cargo. Porque ya no hay confianza en el proceso, ya no hay respeto a las leyes que se producen para evitar esto. Por lo tanto, eso crea mucha desconfianza y yo lo veo en la gente que me lo dice y dice, pero tú me estás explicando esto, ¿y quién me dice que dentro de 1 año me cambian esa ley o me cambian esto y me meten otro cargo más? Pues eso es un problema. Entonces, este tipo de cosas pues desalienta eso. Ha pasado en otros países, en España fue un país de avanzada en la energía renovable. Se dieron cuenta las compañías eléctricas que estaban, ¿verdad?, perdiendo ventas, metieron un cargo de esto y eso fue un frenazo total y absoluto a la energía renovable y ahora pues tuvieron que reversarlo y en España se volvió a eliminar el cargo ese, pero los países y los estados, mayormente los estados de Estados Unidos que son más retrógradas, tienden a tener este tipo de cosas metidas ahí o no permiten la medición neta. Y son los estados que tienen pues menos penetración de energía renovable. Así que rapidito, eso básicamente es lo que es el impuesto al sol y es algo que obviamente no nos gusta. Primero que nada, no va de acuerdo con la política pública de moverse hacia solar y segundo, va a perjudicar grandemente a todos los que se dediquen a instalar estos sistemas y a toda la industria completa, que es una industria que va creciendo, como tú bien dices, porque si no la gente va a tener miedo a entrar al sistema porque piensan que le pueden dar un segundo impuesto al sol. Y se supone que para que este RCA se apruebe, hay que enmendar 17 o 18 leyes actuales que nos protegen algunas a nosotros de algunas cosas y demás. O sea que este acuerdo realmente deja por la libre a este grupo de hacer muchas cosas y esa es parte de la desconfianza. El negociado prácticamente lo sacan del medio. Es muy poca la opinión o la regulación que puede tener el negociado dentro de este acuerdo, pero poquísima en cosas realmente que son inconsecuentes. Así que crea desconfianza y la desconfianza pues hace que la gente no invierta. Ingeniero Juan Alicea. Sí, mira, también hemos tenido la oportunidad de evaluar el RCA, ¿verdad? El RCA es un documento extremadamente complicado.
inclusive para los que hemos estado en este negocio por mucho tiempo. O sea, no es suficiente con leerlo una vez, hay que leerlo y releerlo e interpretarlo, es muy complicado. Luego de una evaluación Déjame hacer algo profunda. bien rápido. El impuesto al sol está en las definiciones, o sea que típicamente tú lo ves cómo se va a No, hacer no, esto. pero Hasta en la ciertamente- misma definición no. de consumo te ponen el behind the meter Estoy- consumo, o sea que eso es como una cascarita. Estoy hablando del RCA como documento, ¿verdad? Sí. Después de una evaluación bien amplia, obviamente no puedo estar de acuerdo con el RCA. Yo creo que esto es una negociación que favorece a los bonistas exclusivamente, a nadie más. Ahora, tampoco me atrevo a decir cuál es el nivel de deuda que se puede negociar, porque yo veo cómo ha decrecido o cómo se han disminuido las ventas de energía y comparo cuando yo era director versus la proyección para el 2024. Básicamente es un 45% de ventas menos, lo cual si este RCA se firmase hoy, quedemos insolventes de igual forma. Ahora, y entiendo que no me atrevo ni a decir cuál es el nivel, ¿verdad? Porque cogiendo de modelo la referencia que da el doctor Cao, que lo hace muy bien pensado, ¿verdad? Es usando lo que es el estándar de la industria, básicamente, pues te lleva un número. Pero si nosotros seguimos decreciendo al mismo número que sea, ese tampoco podríamos pagarlo. O sea, seguiríamos estando insolventes. En cuanto al impuesto al sol, yo tengo una diferencia a mis colegas, ¿verdad? Yo pienso que cada cual tiene que pagar por lo que usa. Yo no estoy de acuerdo como está fraseado en el RCA, porque obviamente se está poniendo un impuesto a todo lo que usted genera. Y yo creo que sí, uno debe ser responsable de lo que usted usa del sistema, porque si usted usa del sistema, es necesario para usted operar, ¿verdad? Pues tiene que usar la parte de los kilovatios suyos que entran al sistema, porque usted está usando una red que hay que construir, que hay que operar y que hay que mantener. Y si usted no la paga, ¿quién la va a pagar? Pues los que no tienen sistema, y sería injusto que su vecino esté pagando por algo que usted está usando. Ahora, yo no estoy de acuerdo que sea por la totalidad de lo que genera su sistema, porque entiendo que no sería justo en ese aspecto. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que algo hay que pagar. Sí. Pero la manera en que está en el RCA es con lo que estamos en Sobre desacuerdo. todo si usas net metering o exportas al sistema, me imagino que también va por esa línea. Voy allá... Nick, un momentito, pero Sí. es bien importante, hablando de lo confuso, yo no diría confuso, yo diría, citando a Ramón Cao, una vez dijo que si él necesitaría un abogado, contrataría a los abogados que hicieron el RSA, porque Dios mío, esto es algo increíble. Sí, eso mismo. Miren cómo definen consumo, según el acuerdo. Se define consumo independientemente de la fuente. Independientemente si es termal, solar, geotermal, renovable o de cualquier otra fuente, e independientemente de quién la produzca, si sea la autoridad, su sucesor, un concesionario, un municipio, una cooperativa o el consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de dónde venga la electricidad, yo recuerdo que a mí una vez me fueron a presentar, y esto es real, esto no es un chiste, una caja verde que generaba energía sola. Y fueron con un profesor y todo, Dios mío, un estudiante. Y después yo viendo la caja, le dije, muchachos, eso tiene un banco de capacitores ahí, lo que pasa es que tú estás almacenando y le estás sacando. ¿Me entienden? Pero aun si esa cajita máquina mágica funcionara, cualquier megavatio, cualquier kilovatio hora que esa cajita generara tendría que pagar el cargo de transición. No tenemos cajitas mágicas que producen electricidad, pero tenemos paneles. Y otra cosita más para los muchachos que están en el happy hour, para ver si se entusiasman. Dice lo siguiente. Dice que no se podrá burlar el acuerdo por desconectarse y subsiguientemente conectarse. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se desconectó por completo, puso una planta, puso paneles, puso baterías, se compró 3 carros eléctricos, no 2 como Edward, se compró 3, se independizó y está fuera del sistema por 10 años.
pero las condiciones cambian, el mundo es cambiante. Y después de esos 10 años, por razones familiares de negocio, usted se conecta de nuevo a la red. Pues ¿sabes qué? La compañía para reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica le va a tocar a su puerta y le va a decir, me debes 10 años de cargo de transición. Y ninguna ley le aplica porque la ley de procedimiento administrativo uniforme, que es la ley de la cual nos ayuda a nosotros los consumidores a poder poner alguna querella que no saben que es la primera que eliminan de que no aplica el sistema. O sea que hay que hacer un acuerdo, pero este acuerdo yo diría que no es malo. Se hizo con un solo interés y fue un interés de satisfacer a una parte en particular. Cuando en un acuerdo se supone que se satisfagan ambas partes. Así que este acuerdo es malo, este acuerdo no debe de pasar bajo ningún concepto y en ningún momento. Tomás, había una pregunta que era para Previdi, pero la contestaste, así que perdiste el turno, Previdi, ya no te toca más nada. Le debo 25 pesos. Había unas preguntas que estaban duplicadas, así que si no atendieron la pregunta, quizás que entra dentro de otras preguntas que se seleccionaron. La primera pregunta de esta ronda son 4. Si un prosumidor, que es el productor y consumidor a la vez, Con un pequeño grid, un mini grid, que no tiene net metering con la autoridad, tiene que pagar el impuesto al sol. La pregunta va al ingeniero Larry Seilhammer. Si un prosumidor que tiene un mini grid, cuando entiendo que es un pequeño grid, me imagino que también están los vecinos o algo así, y no tiene net metering con la autoridad, o sea, no le pasa electricidad allá, tiene que pagar el impuesto al sol. Bueno, dice, sí, el que sabe cuál es el que escribió la pregunta, pero lo que dice es que tiene un pequeño grid y no hace net metering. So, bueno, pero puedes estar conectado y tener la casualidad que nunca mandaste para allá. La respuesta Y es te sencilla. Si satisface. no está conectado, Sí, no Ahí le está. aplica. Sí. Ahora, yo quisiera solamente añadir sí. que ese impuesto no es al sol exclusivamente. Ese impuesto es a la autogeneración. Sí. O sea, Eso es un si un hamster. hospital tiene un sistema de Combined Heat and Power, un CHP, y se mantiene conectado al grid, le van a poner un contador. Ujú. O sea, esto es un impuesto a los sistemas de autogeneración. Esta pregunta también es para usted, señor Seilhammer. ¿Se puede renegociar el RSA bajo el título 3 de promesa? Me imagino que esta pregunta va si ya que está medio sometido y que está presentado, si se puede seguir renegociando el acuerdo. El acuerdo requiere, no sé si fue Tomás el que lo mencionó, enmendar una serie de leyes, por lo tanto requiere la intervención de la Asamblea Legislativa, aparte de que esto es una nueva emisión de bonos, por lo que tiene que haber un mandato autorizando a la emisión de bonos, o sea que requiere de la intervención de la Asamblea Legislativa. La pregunta que yo no tengo la respuesta es si la jueza Laura Taylor Swain tiene la facultad. Promesa no dispone de que tenga la facultad de poder legislar o establecer política pública. Así que ese es Eso es la gran interrogante. Una pregunta para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿sabes? Porque esto tiene que ver con el estatus y si realmente el Congreso tiene todos los poderes plenarios para delegarle a la jueza a hacer una legislación, que eso es más complicado de lo que parece en primera instancia. La otra pregunta es para el ingeniero Juan Alicea. ¿Cuál sería el futuro de la AEE si no se impone el impuesto al sol y se paga la deuda? ¿Quién ha ido? Bueno, yo diría que desaparecería definitivamente, pero más que por eso es por la reducción en ventas que está ocurriendo, ¿verdad? La autoridad tiene una sola fuente de ingresos, aun cuando habíamos anticipado, ¿verdad? Desde el año 2005 que la autoridad podía diversificar los ingresos, ¿verdad? ¿Y cómo lo podía hacer en aquel momento? Haciendo lo que ahora la ley 17 recoge, ¿verdad? Que se haga a nivel privado. Nosotros habíamos anticipado en el 2005 que la autoridad debía entrar en ese negocio porque
porque esto vino para quedarse, o sea, es una realidad. La energía renovable en cualquier parte del mundo vino para quedarse. Nosotros en el 2005 habíamos, obviamente en forma confidencial, planteado a la Junta de Gobierno de aquel entonces que la autoridad debía diversificarse sus negocios, su fuente de ingresos, porque el negocio de venta de energía ya no iba a ser suficiente para poder mantener el estatus o la deuda y todos los compromisos económicos que lo habían. Y se habían anticipado cuatro posibles fuentes de ingresos. Otra de ellas era entrar en el negocio de venta de combustibles, incluyendo gas natural, ¿verdad? Que en aquel momento no se hablaba como ahora, pero habíamos anticipado ese. Y habíamos anticipado otro de lo que ahora se llaman microredes. Habían unos industriales que estaban interesados en entrar en generar su propia energía, y era para reducir las pérdidas de transmisión. Y habíamos anticipado cuatro posibles áreas que la autoridad podía entrar. Inclusive se crearon hasta las subsidiarias para entrar en ese tipo de negocios. Ciertamente se nos fue la guagua, ya no está ahí, y yo diría que si no se pueden sostener el nivel de venta, va a desaparecer. Ahora, la oportunidad está en los equipos, los cajos solares, ¿verdad? Siempre miramos eso. Inclusive cuando yo fui director, firmamos unos acuerdos con algunas compañías, como la Nissan. Nosotros firmamos un acuerdo para instalarle unos cargadores rápidos, que se instalaron 6 o 8 en todo Puerto Rico, básicamente en los restaurantes Denny's. En los patios de ellos se instalaron, están allí todavía. Y la meta era que Nissan iba a seguir introduciendo. Estábamos en conversaciones con Toyota y con la BM. Claro está, también sabemos que hay unos intereses muy grandes de los que venden combustibles, que todo lo que usted haga por acá se va a boicotear al otro lado. Pero Puerto Rico es el país perfecto para introducir los cajos solares. Primero porque es corta las distancias. Los costos de energía y los estimados que habíamos hecho allá abajo en el 2014 decían que aun cuando el combustible estaba, la energía estaba cara, estaba económica en aquel momento y el combustible estaba caro, el ahorro era de 45% de usar cajos solares por millas recogidas versus gasolina. Pero están los intereses también de los que venden combustible, que a veces uno no sabe dónde están y van a boicotear todo ese tipo de gestión. Pero en resumidas cuentas, vendiendo energía nada más no es posible sostener la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, que habría que o cortar las obligaciones, que en este caso cortar deuda, cortar gastos, o subir los ingresos de alguna otra fuente que creo que puede ser hasta más diversificando, ¿verdad? La autoridad todavía tiene la infraestructura más sólida en términos de comunicaciones, ¿verdad? La fibra óptica sigue siendo la infraestructura más sólida. Hay unas leyes que no te permiten competir al nivel que uno quisiera, pero están ahí. Pero tendría que diversificar. Yo creo que ya es un poco tarde para eso, pero nunca es tarde. Solamente para aclarar la cuestión de los números, porque me gustan los números. Para que sepan, un carro eléctrico aproximadamente, ¿verdad? Guiándolo eficientemente, el costo de operación es como de 4 o 5 centavos por milla. Un carro convencional está como en los 12 a 15 centavos por milla. Así que aun cuando la luz fuera más cara de lo que está ahora, sigue siendo la mitad del costo de un carro convencional. Algo que creo que es una pregunta mía, que no pretendo contestarla ahora porque yo creo que es bien técnica en cuestión de leyes. Se ha dicho mucho, y esta creo que es la última pregunta para cerrar, se hizo mucho que los bonistas de la autoridad son bonistas deudores no asegurados. Pero el doctor Ramón Cao hizo una distinción de que hay una parte de los bonos, que es casi la mitad, que se colateralizan con la factura. Eso es así. ¿Son de verdad asegurado o no asegurado? Y las implicaciones que eso pudiera tener si no llegamos a un acuerdo ante la jueza. O sea, viéndolo como abogado, si es un deudor no asegurado, pues no hay una real colateral en eso. Así que eso habría que verlo. Y quiero tirar la pregunta, por si está la pregunta por ahí de lo que han visto, porque todavía esto es un desarrollo legal.
Si esa es la interpretación, ¿usted entiende que hay otra interpretación distinta? Mira, yo no puedo precisar exactamente qué cantidad son asegurados y cuáles no, pero sí hay una cantidad que cuando yo era director se hablaba como de un 40% de los bonos eran asegurados. Sí también sé que muchos de esos bonos son bonos de lo que llaman de especulación, ¿verdad? Donde se compraron a un costo bien bajo, y esta gente o estos tenedores de bonos, si se negociase como está propuesto de 67.5 centavos por cada dólar, sería una ganancia monumental la que ellos tendrían, porque ellos compraron los bonos a un valor muy por debajo a eso. O sea que ahí hay unos bonos que son especuladores y que ellos estarían cuatriplicando, a lo mejor posiblemente 400%, si este RCA se negocia o se cierra como está propuesto. Bueno, pues yo creo que hemos llegado satisfactoriamente, en mi opinión, a culminar el tema. Sepan ustedes que esto va a salir en formato de podcast el próximo sábado, así que si lo quieren revisar, lo quieren estudiar, quieren referírselo a cualquier persona, lo pueden buscar en las plataformas de podcast, Economía con Calle. Este ha sido Nick Pastrana y un placer y muchas gracias a los panelistas y a todo el público.